Ahora sí, sorry. Les decía que había un par de cositas que se me había olvidado mencionar sobre mi amigo Júpiter, y se refiere a lo siguiente. Es el papel que cumplen los planetas gigantes como, digamos, posibles lugares para la vida. Habíamos hablado de que probablemente los mejores lugares para la vida pues sean planetas rocosos y también sean lunas. Lo importante es que, por ejemplo, en el caso de Júpiter, sus lunas, como Ganímedes, como Europa o como Io, están dentro del campo magnético del planeta. El planeta protege las lunas, básicamente del viento solar, de radiaciones, etcétera, etcétera, aunque si es muy intenso como el de Júpiter, a veces es peor, porque él mismo las irradia con partículas. Entre Io y Júpiter hay un intercambio impresionante de partículas permanentemente, entonces cualquier astronauta que estuviera en Io tendría que soportar una cantidad de partículas de alta energía que son superiores a lo que normalmente soporta un ser humano, pero digamos que en general una luna como Ganímedes, que es una luna gigantona y que está no tan dentro del campo magnético de Júpiter, sino un poco más afuera, hay lugares donde las lunas están bien protegidas. De hecho, Jorge Zuluaga, René Heller, no sé si ustedes acaban de ver en las redes, él mandó el último artículo que escribieron para Astrobiology, y es un artículo justamente sobre lunas habitables, habitabilidad de lunas protegidas por sus planetas. Es el caso, ya lo habíamos dicho, el caso de Avatar, de Pandora, que está protegida por el campo magnético de su planeta gigante. Pandora en la película es una luna, o sea, donde viven los Na'vi, que son estos azules gigantes, a diferencia de los azules enanos, estos son pitufotes, no son pitufitos, sino pitufotes. La luna es una luna habitable, y eso es una posibilidad inmensa, y es una ventaja que dan los planetas gigantes, pero para eso el planeta gigante debe estar en la zona de habitabilidad de la estrella. En este caso Júpiter está muy lejos y sus lunas están congeladas, porque estamos a 5 unidades astronómicas del Sol, o sea que estamos muy lejos, pero hay planetas gigantes en la zona de habitabilidad. El artículo de Jorge Zuluaga, se los voy a mostrar, pues es de Jorge Zuluaga y muchos otros autores, pero es a partir de un artículo que ellos escribieron. Espérense, yo simplemente me meto un segundo al Gmail. Ah, es más fácil, ya sé dónde. archive.org. Ustedes se meten en Archive, que es el archivo de artículos más completo, se meten en Earth and Planetary Astrophysics, ahí está todo lo nuevo, y por aquí vamos a poner Heller, que es el principal. Que busque Heller, a ver qué es lo último que han puesto aquí. Aquí está. Formation, Habitability and Detection of Extrasolar Moons. Ahí está el señor Jorge Iván Zuluaga, está René Heller, y es lo que se llama un review. Un review es que se sientan los que saben y escriben sobre un tema. O sea, cuando a ti te invitan a ser parte de un review, vos sentís que algo hiciste ya. Genial. Yo ya tengo uno, Jorge lleva 2. Pero este es el review sobre formación, habitabilidad y detección de lunas extrasolares, publicado ya en Astrobiology, y obviamente ahí está nuestro granito de arena. Bueno, en realidad es un asteroide, pero ya, tenemos que hablar de Jorge no como un granito de arena, sino como un asteroide. Sobre cómo los planetas gigantes protegen a sus lunas, y los planetas gigantes pueden proteger a sus lunas básicamente por 2 aspectos. Aquí obviamente están hablando del caso de Europa y Ganímedes en
Júpiter y de Encelado y Titán en Saturno, pero importante es el siguiente aspecto que les voy a mostrar. Aquí habla de todo, entonces por eso tiene muchos autores, porque unos autores hablan de la formación, otros autores hablan de, no sé, de la habitabilidad, y otros autores, como Jorge, habla de la protección de las lunas. A ver, efectos orbitales y tidales, de esto es lo que sabe René, entonces cómo se calienta la luna debido a la marea gravitacional, y este tipo de cosas son lo que nosotros hacemos, es analizar cómo el campo magnético del planeta pues protege a la luna, entonces hay lunas que estarían siempre dentro del campo magnético, hay otras que entrarían y saldrían de, digamos, del área protectiva del campo magnético, pero por ejemplo en el caso de Júpiter, todas están dentro del campo magnético. ¿Por qué? Porque este RS, que es el tamaño de la magnetosfera, eso lo vamos a ver después, en Júpiter es gigantesco, es por aquí, es el lugar a donde chocan el viento estelar con el campo magnético del planeta. Entonces, de nuevo, tú puedes tener una magnetosfera lo suficientemente grande para proteger tus lunas. En este caso, este planeta estaría protegiendo completamente esta luna. Esta tendría algunos problemas cuando pasa por aquí, y esta otra sencillamente pues tendría parte protegida y parte no protegida. Pues digamos que eso no es muy trascendente. Pero la idea entonces es justamente que un planeta gigante puede proteger sus lunas, además puede proteger sus lunas durante un tiempo suficiente en la evolución de la luna para que el planeta pueda ser, para que la luna sea habitable. Esto es la evolución temporal, miren, desde 0 hasta 4.6 gigayears, en este caso, de cómo están protegidas Ganímedes, Calisto, Europa e Io con respecto al tamaño de la magnetosfera de Júpiter. En este caso, Calisto estaría por fuera, pero Europa, Io y Europa están casi todo el tiempo de la historia dentro de la magnetosfera de Júpiter. Calisto entró Ganímedes entró por aquí hace unos 1000 millones de años, y entonces esta es la evolución del tamaño de la magnetosfera de Júpiter, y estas son las órbitas de las lunas. Esto es algo que hizo Jorge Zuluaga, esta gráfica es de Jorge, que fue publicado en un artículo que escribió con René el año pasado. Proteger del viento solar, proteger de los rayos cósmicos, por ejemplo. O sea, la magnetosfera protege la atmósfera de la luna, para que pueda haber agua líquida. O sea, digamos que aquí solo están hablando de cuál es la protección magnética de la luna. Sí. Dime. Es que el planeta, claro, tiene que estar dentro de la zona de habitabilidad. Esto no. Aquí estamos analizando cómo es la protección. Claro, porque está muy frío. O sea, la ventaja en dónde está, la ventaja es en tener un Júpiter en la zona de habitabilidad. Entonces tú tienes un Júpiter en la zona de habitabilidad y Europa tendría océanos líquidos, ¿me entiendes? Y esa agua estaría de alguna manera protegida. Dime. Por debajo, exactamente. Entonces, por ejemplo, en ese caso, Europa, que es la rojita aquí, ¿sí la ven? Europa está protegida desde hace unos 3.000 millones de años. O sea, hace 3.000 millones de años, la magnetosfera de Júpiter cubrió la órbita de Europa. Entonces, en ese caso, si Europa tiene alguna cosa en ese océano líquido, está protegida. Titán, esto también sucede para Saturno. Vamos a ver si aquí está la de Saturno. Yo sé que en el artículo del año pasado sí está la de Saturno, no, pero aquí no, porque esto es un review. Pero entonces, bueno, volviendo, los gigantes, claro, porque las atmósferas de los gigantes, las magnetosferas, perdón, de los gigantes, son suficientemente grandes para que las órbitas de las lunas queden dentro. Entonces, ese es el caso de Júpiter. Hasta Ganímedes está dentro de la magnetosfera. En el caso de
de Júpiter. Calisto ya está muy afuera. Calisto está muy afuera porque miren, la idea es estas corrientes que dicen aquí, corrientes directas, son justamente las corrientes que se forman con el viento solar. Entonces, este escudo lo que hace es desviar esas partículas energéticas y proteger la luna. Ahora, de nuevo, ojo, que yo no estoy diciendo que Europa o Io o Ganímedes sean habitables, no, estoy hablando de cuáles son las características de un planeta gigante como protector de sus lunas, porque además estas lunas son muy pequeñas, entonces las atmósferas que tienen son, pues, no, de hecho la única que tiene atmósfera es Ganímedes, y la atmósfera de Ganímedes, que básicamente es una atmósfera de oxígeno, se da porque como es rica en agua, el ultravioleta disocia el agua, rompe las moléculas, y entonces el hidrógeno se escapa y queda un gas de oxígeno, pero es absurdamente tenue. O sea, en realidad lo que tiene Ganímedes es lo que nosotros llamamos una exósfera. No tiene la gravedad suficiente para sostener una atmósfera. Pero, entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos lunas grandes, ¿cierto? O sea, la probabilidad ya está dada. Ya tenemos la probabilidad de que los gigantes protejan sus lunas. Entonces lo que necesitamos son lunas lo suficientemente grandes. Este computador está más lentejo y el mío no tiene adaptador. I hate you. Ahí está. Entonces, si yo tengo planetas que sirvan como escudos para planetas habitables pequeños, hay dos aspectos de protección. Uno es, no, es la Tierra, por ejemplo. Júpiter nos protege a nosotros también. ¿Cuáles son los dos aspectos de protección? Uno, nos protege de posibles colisiones. Claro, Júpiter desvía y atrae cantidades de cometas que de otra forma entrarían hasta el sistema solar interior y obviamente, pues, si de cada 10 que vienen entran 2, pero si de cada 10 que vienen entran 8, la probabilidad de que nos toteen es 4 veces mayor, ¿ves? Entonces, Júpiter protege a la Tierra y a Marte y a Mercurio de impactos con cometas que podrían ser potencialmente tenaces. O sea, si a nosotros nos hubiera golpeado el Shoemaker Levy 9, un pedacito, yo les voy a mostrar la cicatriz que nos habría quedado en alguna de las presentaciones. Es una cosa absurda. Estas son las cicatrices que dejó el Shoemaker Levy 9 en Júpiter en 1994. Miren los totazos, son del tamaño, miren la mancha roja y miren el totazo, 28 pedazos. El más pequeño de ellos medía 2 kilómetros, 94. Esto fue un cometa que venía desde el sistema solar exterior, pasó muy cerquita a Júpiter, y entonces la gravedad de Júpiter lo partió, primero lo partió en pedazos, y los 28 pedazos dieron la vuelta y ¡taque! Se golpearon con Júpiter, o sea, el paso de 1993, y la gravedad de Júpiter lo desvió, lo partió, y un año después, le dio a Júpiter. Imagínate, lo partió en 28 pedazos y el más pequeño medía 2 kilómetros, o sea que el núcleo original pueda medir 20 kilómetros, no sé, 25 kilómetros, que es grande. Recuerden que el que mató a los dinosaurios medía 10 kilómetros. Bueno, él no mató a los dinosaurios directamente, mató a los que estaban debajo, pero el efecto climático que causó, pues acabó extinguiendo a las especies más grandes del planeta. Sí, porque todo el mundo piensa que es que el totazo mató a los dinosaurios, el totazo mató a los que estaban ahí, pero el cambio climático que surgió en el planeta después de la colisión, pues mató al 75-80% de las especies. Ni siquiera una, del orden de las cientos de miles de bombas atómicas explotadas al mismo tiempo. Es una cosa absurda. Ajá. Ok, entonces miren, primera opción de protección es, nos protege de los totazos, porque él tiene su propia familia de cometas. Júpiter tiene una familia de cometas, vienen los cometas y él los desvía y los deja ahí. Entonces, los captura, exacto, los captura gravitacionalmente. O sea, Júpiter es un retén. No,
no los deja. No, una cosa es, algunos los convierten en lunas y otros se convierten en cometas de periodo corto. O sea, siguen orbitando el Sol, pero ya no se van hasta sino que ya quedan aquí en el sistema solar interior. Eso también lo vamos a ver. Y como les digo, la otra maravilla sería tener gigantes en la zona de habitabilidad. Uno puede tener un planeta gigantesco que tenga lunas del tamaño de la Tierra. Y eso no es muy difícil. Pandora, ahí está. Pandora es una tierra pequeña, alrededor de un gigante. Dime. Sí. Porque si son más pequeñas, no tienen un campo magnético como el de la Tierra. ¿Ves? O sea, necesitarían generar su propio campo magnético. Pero si yo no tengo la capacidad de generar mi propio campo magnético, entonces me meto en el campo magnético de mi papá. ¿Me entiendes? O sea, claro, me meto debajo las naguas de la madre, como dicen por ahí. Entonces, claro, estas lunas, ay carajo, estas lunas podrían existir. Miren esto, la razón de masa normalmente entre un planeta y sus lunas es del orden de 10.000 a 1. O sea, Júpiter es 10.000 veces más masivo que Ganímedes. Y esa es la razón entre la estrella y los planetas, es como de 1.000 a 1. Acuérdense que Júpiter tiene una milésima, pero el material que queda para formar lunitas es mucho menor, es 10 veces menor. Entonces es del orden de 10.000 a 1. Aún así, un planeta que tuviera 5 masas de Júpiter, y los hay, hemos encontrado muchos megajovianos que tienen 3, 4, 5, 6 masas de Júpiter, incluso hemos encontrado planetas que tienen 12 masas de Júpiter, etcétera, etcétera. Un planeta con 5 masas de Júpiter podría tener lunas del tamaño de Marte. Miren que ya no es de Mercurio. Bueno, Ganímedes es el tamaño de Mercurio, pero estamos hablando ya de Marte. Marte era un planeta que tenía atmósfera y la perdió porque no tiene campo magnético. Entonces, si Marte hubiese estado protegido por el campo magnético de un gigante, tendríamos agua líquida todavía en Marte. Entonces, lunas del tamaño de Marte son posibles en gigantes en zonas de habitabilidad. De eso se trata justamente el artículo que escribieron Jorge y sus amigos, todos extranjeros, muy charro porque todos tienen nombres, Heller, Schwarzschild, no sé qué, Zuluaga. Pero eso está bien, ahí está Colombia presente. Entonces, tener gigantes en la zona de habitabilidad sería una ventaja inmensa para la habitabilidad de lunas. Entonces, gigantes en zona de habitabilidad, con lunas gigantes. Claro, es que una luna del tamaño de Marte es una lunota, ¿cierto? En comparación. Ese es un aspecto, digamos, importante a tener en cuenta de los planetas gigantes. Dime. También, pero protege a Marte de los totazos, pero no lo protege de que pierda su agua. El campo magnético de Marte se murió hace miles de millones de años. No, el campo magnético de Júpiter alcanza para cubrir sus lunas y la cola llega hasta Saturno, pero es que la cola va para el otro lado. ¿Me entiendes? O sea, para que sean suficientemente grandes. No, pero es que yo sé a lo que se refiere Ana. Como la magnetosfera de Júpiter es tan grandota, yo dije que llegaba hasta Saturno, pero a nosotros no nos protege la magnetosfera, a nosotros nos protege la gravedad de Júpiter. ¿Entiendes? Esto es, exacto, esto es un aspecto gravitacional y esto es un aspecto magnético. ¿Ok? Entonces hay dos formas en que los gigantes son favorables a la habitabilidad, ¿me entiendes? Esa es la idea. Uno es proteger a los chiquitines de golpes y otra es proteger a sus lunas de que pierdan su agua por no tener campo magnético. Lo vamos a ver, la zona de habitabilidad es la región alrededor de una estrella en donde un planeta como la Tierra puede tener agua líquida. Básicamente es eso. Se define
en una región en donde no estoy ni muy cerca para que esté muy caliente y se evapore el agua, como en Venus, ni estoy muy lejos para que se congele, como en Marte. Entonces, si yo estoy suficientemente, yo estoy a la distancia perfecta como la Tierra, en donde el agua, donde la temperatura superficial del planeta es de 14 grados y el agua puede permanecer líquida en su superficie. Precisamente por el cuento. ¿Te acuerdas del cuento de Ricitos de Oro? Ricito de Oro entra a la casa de los ositos y encuentra avena caliente, avena fría y avena tibia, que era la del bebé osito. Y entonces Ricitos de Oro se comió la que no quemaba ni la que estaba fría. Por eso es la zona Ricitos de Oro, es porque estamos en una región en donde no estamos ni muy calientes para que se evapore el agua, ni muy fríos para que se congele. Esa es la idea. Ok, vamos a seguir hablando de objetos rocosos con posibilidad de tener cosas vivas. Porque la idea, les decía al principio de este curso, es que pensemos mucho en, hijo de pucha, ¿dónde estarán? Hay muchas chances en el universo de que la materia se transforme en cosas que hagan metabolismo, que respiren, que se coman los unos a los otros. Es un poco más difícil, pero igual, hasta allá podemos llegar. En principio yo me contentaría con una bacteria. Uy, claro, es que piensen en esto. Nosotros no somos la especie más exitosa en la evolución en este planeta. Nosotros llevamos 150.000 años aquí. Eso no es nada. De hecho, somos la única especie de homínido que ha sobrevivido. Las otras 12 que existieron, se extinguieron todas. Entonces, en realidad no somos una especie muy exitosa, que digamos. Hemos sido exitosos porque sí, desarrollamos herramientas, nuestro cerebro creció y tenemos naves espaciales, aviones y celulares. Y sabemos quemar combustibles fósiles, etcétera, etcétera. Pero exitosas, las cianobacterias, ellas llevan 3.800 millones de años aquí. Y ahí están. Eso es éxito evolutivo, entonces piensen en eso. Cualquiera pensaría que el éxito evolutivo es tener cerebros y naves espaciales. El éxito evolutivo es permanecer en el mismo lugar durante 3.800 millones de años, sin importar todo lo que ha pasado en este planeta, sin importar, a las bacterias les importa un carajo el calentamiento global. A las bacterias les importa un carajo la crisis en Irak. Ah, pero ellas son más sensatas. O sea, ¿cuándo es el fin del mundo? Cuando se acabe el sol, no cuando el hombre decida, porque es que como nosotros somos tan importantes, vamos a acabar con el mundo. Podemos acabar con nosotros mismos, acabar con los osos polares y con las ballenas y con, no sé, los pingüinos, cualquier otra especie de esas que estamos extinguiendo, los tigres de Bengala, sí, que de malas no se adaptaron. Si nos hubieran comido todos, habían sobrevivido. Pero este planeta va a seguir estando aquí y van a haber bacterias, escorpiones, cucarachas, ratas. Esas van a seguir estando aquí. Eso sí son adaptaciones. Cocodrilos. Los cocodrilos llevan 300 millones de años en este planeta. Los tiburones. Si no, nos los seguimos comiendo, pues, pero hay especies que en realidad son los machos de la evolución. Nosotros somos unos recién llegados. Entonces, si encontramos una bacteria en Titán, una alga en Europa, eso ya sería algo increíble, porque además sobrevivir al ambiente de una luna, como Europa, por ejemplo, o sea, yo estoy esperando que llegue esa navecita de Europa, haga un hueco y entre y de pronto se encuentre cosas allá, un mar de los sargazos en Europa. Así sean sargazos, ahorita está hablando de que las playas de San Andrés están llenas de sargazos. Contaminación. Ok, entonces vamos a hablar de pequeños mundos. Las lunas son pequeños mundos con un inmenso potencial, digámoslo así, para la habitabilidad. ¿Qué es una luna? Cualquier objeto celeste que orbite alrededor de un planeta, ahorita lo dijimos. Desde que usted esté orbitando alrededor de un planeta de forma natural, es una luna. Los satélites artificiales, pues nosotros los ponemos a orbitar ahí, por eso se llaman artificiales. Pero el resto, cualquier objeto que termine atrapado por la gravedad de un planeta o que se haya formado in situ por un planeta, es una luna. En el sistema solar, pues conocemos muchísimas. La Tierra tiene una luna que se llama Selene o Luna.
Marte tiene un par de papas atrapadas. Hay asteroides que tienen lunas, Júpiter tiene muchísimas, ya vimos que tiene 67, Saturno tiene 62, pero en realidad cada bendita partícula de los anillos de Saturno es una luna. O sea que en realidad Saturno tiene millones o miles de millones de lunas. Claro, si esta es la definición, cada pedacito es una luna. Urano, Neptuno, Plutón y muchos otros objetos tienen lunas en el sistema solar. Aquí están comparadas con la Tierra. Entonces no son muy pequeñas en comparación con la Tierra, hay unas que son grandes. O sea, es que Ganímedes es grande. Claro, es que vamos a ver que estas, de hecho, son trozos de hielo muy grandes. Hay lunas de roca, precisamente, como nuestra luna, que básicamente son silicatos, tiene un núcleo de hierro, o los asteroides atrapados por Marte, por ejemplo, como Phobos, que son roca fundamentalmente y metales, pero también hay lunas de hielo. Las lunas de hielo de los gigantes, Europa es básicamente agua, Encelado es básicamente agua, Tritón en Neptuno son agua y roca, hielo sucio, fundamentalmente, porque este era el material más abundante. En la región en donde se formaron, este es el material sólido más abundante que había. Entonces, obviamente, tienen un montón de agua, un montón de metano congelado, un montón de amoníaco congelado, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el inventario de lunas que tenemos hasta el día de ayer, que hice el inventario? ¿Ah? Es diferente. Yo les contaba que hay 15 formas diferentes de cristalización del agua. El que está afuera, sí, o sea, el hielo de la superficie de Europa es hielo 1, porque está a presión 0, ¿me entiendes? Pero el hielo de las profundidades puede ser hielo 12 o hielo 15, etcétera, etcétera, dependiendo de la presión y de la temperatura. Entonces miren esto, si hacemos un inventario, Mercurio y Venus no tienen lunas. Mercurio y Venus no tienen lunas porque no había material, porque ellos no acretaron un disco donde se pudieran formar lunas. O sea, si Mercurio se gasta el material haciendo lunas, ¿cómo se hace él? Si él es más chiquito que Ganímedes. O sea, piensen en eso. Entonces, cerca al Sol, durante el proceso de acreción y formación de los planetas, no había material suficiente para que los planetas mismos formaran un disco de acreción, además no tenían la gravedad suficiente. Y no, igual, digamos que los planetas se comieron lo que había ahí. ¿Por qué nosotros tenemos luna? Nosotros tenemos luna porque, digámoslo así, tuvimos la suerte de que nos totearan. Un objeto del tamaño de Marte nos golpeó, Theia nos golpeó hace 4.500 millones de años, y de ese golpe, el material que quedó en órbita alrededor de la Tierra, porque mucho se escapó, pero el material que logró quedar atrapado en órbita alrededor de la Tierra, se acretó y formó la Luna. Entonces, nuestra Luna es un arepazo. Claro, por eso, es un arepazo y es un arepazo que nos sirve para controlar la inclinación del eje de rotación, para mantener el momento y la rotación de la Tierra, o sea, es fundamental para la vida. Perdón. Porque están dentro del límite de Roche, eso lo vamos a ver luego. Depende de la distancia a la que estés del planeta. Entonces, sí, digamos que el proceso de acreción tiene ciertas variables. Si tú estás suficientemente lejos del planeta, te puedes acretar solito y formar un objeto. Eso pasó en nuestro caso, pero hay muchos otros casos en donde se queda el anillo y el anillo termina desvaneciéndose. Depende de la cantidad de material que haya en el anillo, bueno, etcétera, etcétera. La Luna es una acreción. Los pedazos de la colisión formaron un anillo y empezaron a acretarse, y ese cuerpo que se acretó ahí se comió al anillo y formó a la Luna. La Tierra tuvo un anillo, no por mucho tiempo, porque la Luna se formó realmente muy rápido, pero sí, o sea, si hubiéramos estado en la Tierra hace 4.500 millones de años, habríamos visto un anillo
en el cielo. Allá y luego tú, espérate. Pero pero no eran tan grandes. No eran tan grandes. O sea, tú te refieres a que sí, pero ¿cuál es la idea? Ah, también nos sirve de escudo. Tienes toda la razón, eso es cierto. Uh-huh. De hecho, posiblemente fue una luna destruida por Neptuno. Es que los grandotes tienen tanta gravedad, destruyen a sus lunas. Las despedazan por gravedad. Eso es lo que de eso se trata el límite de Roche. A ver, yo les adelanto, igual después lo vamos a ver. El límite de Roche se refiere a lo siguiente. Resulta que yo tengo un cuerpo grandote, imagínense, Júpiter, está Júpiter o Saturno o lo que sea, un planeta gigante, y tengo una lunita, ¿ok? Esa luna está orbitando alrededor del planeta, etcétera, etcétera, pero lo que sucede es lo siguiente, hay una cierta distancia entre estos dos, depende de la masa, básicamente depende de la masa del planeta y de la masa de la luna, más bien de las densidades. Vamos a ver eso, uno puede calcular esto, que se llama el radio o el límite de Roche. Roche, como las pastillas. ¿Se acuerdan? Si eran Roche, ¿cierto? Yo nunca, Roche. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Resulta que si este objeto está suficientemente cerca del planeta, aquí, entre estos dos puntos, miren, ¿cuál sufre más gravedad? El que está más cerquita sufre una fuerza mayor que el que está más lejos. ¿Sí ven? Pues ambos son atraídos, todo el objeto es atraído, pero digamos que este pedacito es más atraído. Y como este no tiene la masa suficiente para mantenerse acretado, o sea, para mantenerse cohesionado, si esta fuerza es mayor que esta fuerza de cohesión, esta termina partiéndose en pedazos. Y dependiendo de la cohesión que tenga, entonces claro, estos pedazos que van a hacer, van a seguir orbitando el planeta y forman un anillo. Entonces los anillos se forman porque lunas están dentro del límite de Roche del planeta, son despedazadas por la diferencia de gravedad entre el pedazo, el lado que está más cerquita del planeta y el que está detrás, y entonces terminan formando anillos. Esa es la manera en que se forman anillos. Entonces probablemente los anillos, ahora, esta es una forma, otra es que las lunas boten material, como en el caso de Júpiter, por eso los de Júpiter son tan tenues, es polvo que bota a Maltea y a Drastea. Mientras que el de Saturno probablemente, ¿por qué están hechos de agua? Porque rompió una lunota. O sea, Saturno tuvo que haber despedazado una luna grandísima. No muy grande, pero probablemente si usted despedaza Encelado, si usted coge a Encelado y lo parte en pedacitos del orden de metros, tiene material suficiente para llenar los anillos de Saturno. ¿Ven? ¿A qué te refieres? Ah, ¿en dónde se...? Claro, y estas al mismo tiempo también se rompen en más chiquitas, hasta que se acomodan como sucede en los anillos de Saturno. Los anillos de Saturno, las más chiquitas, pueden estar por aquí, o sea, se generan diferencias de densidad y de tamaños, y por eso es que están así todas organizaditas. Y se reparten en una cierta distancia, dependiendo pues de toda la dinámica del rompimiento. Esto es muy, sí, de los pedazos. Así, exactamente. Entonces, esa es la idea del límite de Roche. Y es posiblemente lo que sucedió en Neptuno y lo que sucedió en Saturno, etcétera, etcétera. Los de Urano también parecen ser anillos de material expulsado por las lunas, porque las lunas están metidas dentro de los anillos, pero los anillos están por fuera del límite de Roche del planeta. Entonces, más bien se forman porque las lunas emiten material y ese material empieza a orbitar el planeta también. Hagamos pues el inventario. La Tierra tiene una, Marte tiene dos que no son formadas ahí. Marte es un cazador de lunas. Agarra asteroides y se los come.
Phobos va a terminar chocando con Marte. Deimos, si no se pone las pilas, también. Júpiter tiene 67 hasta el día de ayer, Saturno tiene 62 también, descubiertas, clasificadas con órbita, etcétera, etcétera. Urano tiene 27, ya las vimos las de Shakespeare. Neptuno tiene 14. Yo pensé que eran 13, resulta que tiene 14. Parece que descubrieron una lunita por ahí. Plutón tiene 5, imagínense, ese enano tiene 5 lunas, descarado. Eso significa que no ha barrido su órbita. Se encuentra pedacitos por ahí y esos manes empiezan a orbitar ahí y se quedan pegados al planeta. Esa es una prueba más de que es un enano. Eris, que es otro de los enanos, tiene una que se llama disnomia. Haumea tiene 2. Y pongan atención, hemos encontrado en el cinturón de asteroides 190. O sea, hay 190 asteroides que tienen asteroiditos. Un asteroide con un asteroide chiquito. Sí, eso es una cosa muy tierna, ¿no? Un ejemplo es Aida y Dáctil. Búsquense este. Hay un asteroide grandote que se llama Aida y Aida tiene uno que se llama Dáctil. Ese es un ejemplo de los 190, o sea, hemos descubierto, también normalmente le llaman asteroides binarios, porque en realidad la diferencia de masa entre ellas no es tan grande, entonces en realidad los dos están orbitando alrededor del centro de masa común. Y también los TNOs, en los objetos transneptunianos se han encontrado por lo menos 63 binarios. Si ustedes suman eso, tenemos un total de 404 satélites naturales en el sistema solar hasta ahora. Las que nos interesan son las grandotas que están por aquí, que podrían albergar vida, ese tipo de cosas, nuestra luna, Calisto, Ganímedes, Europa e Io, que son una maravilla, Titán y las otras de Saturno, las de Urano, bueno, hay un montón. Dime. ¿Hay alguna evidencia, pues, esa teoría de la formación de la luna, pues, es una teoría o ya hay elementos probatorios? Claro, los materiales de los que estamos hechos. Cuando los astronautas fueron a la luna y trajeron 348 kilos de rocas, para los que no creen que fuimos a la luna, cárguese ese montón de roquitas, a ver. Los primeros trajeron como 10 kilos, pero entre las 6 misiones del Apolo que estuvieron allá, trajeron 348 kilos de rocas, eso es media tonelada de rocas. Pues porque, claro. Y entonces la composición es muy parecida y yo te puedo asegurar, en Explora debe estar la conferencia sobre el origen de la luna que yo dicté. Han habido muchas otras teorías y las otras teorías no explican muchas cosas del sistema, ¿me entiendes? Esta es la teoría que más se acerca a lo que observamos. De nuevo, cuando uno teoriza, simplemente tiene que enfrentar la teoría a la observación. Entonces, es la que mejor funciona hasta ahora y por eso es la más aceptada. Pero hay muchos que dicen que el Océano Pacífico, que fue que un pedazo de la Tierra se soltó, porque la Tierra rotaba muy rápido, entonces rotaba muy rápido y se le salió un pedazo. Exacto, por centrifugación. Pues sí, pero eso no explica muchas cosas. Hay otra que dice que la Luna se acretó, no había material suficiente. Hay otras que dicen que la Luna fue atrapada, tampoco, porque la inclinación de la órbita de la Luna con respecto a la eclíptica no es mucha, etcétera, etcétera. Entonces, ves, hay 5, 6 o 7 teorías sobre el origen de la Luna. La más aceptada es la colisión con Theia. Dime. La definición de Luna es que orbita planeta. Ya, cerrada, claro. Son satélites. En realidad sí, en realidad tú paras aquí. Si paramos aquí, en realidad en el sistema solar hay 180 lunas. Tienes toda la razón. Estos son satélites, pues son objetos binarios. Yo los puse ahí porque cuando uno busca luna en Wikipedia, aparecen estos números también porque es interesante saber que hay asteroides que tienen otro chiquito ahí. Sí, pero en realidad luna son los de los planetas. Exactamente. Ok.
¿Cuándo se descubrieron? La de nosotros, la de haber descubierto una mujer hace unos 30.000 años. Claro, sí, en una noche del amor y amistad, imagínense. Amor y amistad entre Homo sapiens hace unos, quién sabe cuántos años. No, pues la luna obviamente es prehistórica. Y la luna nuestra nos determinó la medición del tiempo, los primeros calendarios, las fases lunares, y habíamos hablado, por ejemplo, de la influencia biológica que tuvo sobre las hembras Homo sapiens, que regularon su ciclo con la luna por lo de las noches de luna llena y las noches de luna nueva. Entonces parece ser que el periodo fértil era en la luna nueva, porque esas noches los hombres no se iban a casar, porque estaba oscuro. Las noches de luna llena se usaban para cazar. Entonces, es una cuestión un poco antropológica que no tiene ningún, ojo, como tú lo dices, ahí no hay ningún fundamento científico, pero sí hay un fundamento real, y es que efectivamente el periodo menstrual de las mujeres está regido por el periodo lunar. Ahora no es exactamente en la fase, pues porque ahora ya no importa. Si nosotros ya no somos cazadores, estamos todos los días en la casa. Y si no estamos nosotros, pues alguien va. Entonces, claro, ¿sí o qué? Hay casas al que uno tiene que llegar temprano, porque en mi casa de comida a las 10 esté o no esté. Bueno, entonces, no hay ningún satélite diferente a la Luna que fuera descubierto antes de la invención del telescopio. Claro, son tan chiquitos que sin telescopio nadie los había podido ver. Obviamente, Galileo fue el primero en observar las más grandes lunas alrededor de Júpiter en enero de 1610, descubrió a Io, a Europa, a Ganímedes y a Calisto. Un poco después, Hawkins, que había descubierto la naturaleza de los anillos de Saturno, descubrió a Titán en 1655. Es la luna más grande de Saturno. Y Cassini, Giovanni Domenico Cassini, Hawkins y Cassini fueron los exploradores de Saturno, digámoslo así. Por eso la sonda se llama Cassini-Hawkins. Cassini, que además fue el que interpretó los anillos como deberían ser, Cassini fue el que dijo, los anillos de Saturno son un montón de lunitas orbitando el planeta. Y descubrió la división Cassini en los anillos. Descubrió a Japeto en 1671. Mucho después, Herschel, en 1789, descubrió a Mimas y a Encelado, que también son muy brillantes en Saturno, y, por ejemplo, las de Urano apenas fueron descubiertas las primeras en 1851. El astrónomo de apellido Lassell, en Inglaterra, descubrió a Ariel y a Umbriel, están en Urano. Y también Lassell descubrió en 1846 a Tritón, que es la luna de Neptuno más grande. Y por ejemplo, todavía en el siglo XX estábamos descubriendo lunas. Kuiper descubrió a Nereida en Neptuno en 1949. Hasta el 2006 hay descubrimientos de luna. Bueno, no, ahorita acabaron de descubrir las últimas de Plutón, pero con el telescopio espacial. O sea, todavía estamos descubriendo lunas y faltan un montón. Claro, es que esas son las que se ven. Si vemos, piensen en esto, si vemos 67 en Júpiter, ese desgraciado de tener 200. Uf, yo puedo estar seguro. Igual, si vemos 5 en Plutón, por ahí deben haber otras 20 pedazos de roca más chiquitos orbitando Plutón. Son un montón. Estos son los dibujos originales de Galileo. Esta es, digamos, la hoja de observación de Galileo, donde pone a Júpiter y las lunas. Primero vio 2, porque las otras 2 estaban detrás, pero ve cómo orbitan, después vio las 4 y volvió a ver las 4. Genial. Y calculó los periodos y se dio cuenta que orbitaban alrededor del planeta, y entonces eso obviamente favoreció, recuerden, la idea de que no era la Tierra el centro del movimiento. No sé, él los estaba como numerando las observaciones, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14. No sé qué era lo que estaría numerando Galileo ahí. La observación, no, eso ni son semanas. Lunas de Júpiter dan vueltas en el orden de horas. Yo la da la vuelta cada 12 horas, creo. Es muy rápido. No, estaba numerando. Observación número 1, observación número 2, observación número 3. Después él lo escribió y lo detalló en el Sidereus Nuncius,
Entonces lo que hay que leer es el Siderius Nuncius. Aquí en la hojita, pues es porque es una foto, ¿sí o qué? La foto de la observación de Júpiter por Galileo. Pero obviamente todos los datos específicos él los escribió, los reportó en su Siderius Nuncius. ¿Cómo se nombran los satélites? Por ejemplo, miren, aquí están los de Plutón. En realidad es Plutón y Caronte. Plutón y Caronte son un sistema binario. Y estas otras están orbitando el centro de masa común entre Plutón y Caronte. Las lunas descubiertas normalmente fueron nombradas con personajes mitológicos relacionados con el planeta. Por eso están Io, Europa, Ganímedes, Calisto, todos eran amantes de Júpiter. Amantes o amantas, de todo. Júpiter no le importaba. Él era de los que decía que el que come todo no se muere de hambre. Sí, porque Ganímedes era un muchacho. Y Europa y Io eran doncellas, etc. Júpiter es el dios más perro de toda la historia, ¿sí o qué? Y Ave María tenía más hijos por fuera del matrimonio que Diomedes Díaz. Entonces, obviamente, Júpiter, por ejemplo, tiene nombres de sus amantes. Saturno también tiene nombres de la mitología relacionados con el planeta, pero digamos que la Unión Astronómica Internacional empezó a establecer un código para poder ordenar la cuestión. Entonces, normalmente se pone la letra del planeta y el orden del descubrimiento. Entonces, por ejemplo, Io es J1, porque en orden cronológico fue la primera que se observó. Europa es J2. Titán en Saturno es S1. ¿Listo? Ahora, los que se acaban de descubrir, que todavía no han sido confirmados, se nombran con el año de descubrimiento. Entonces, por ejemplo, satélite 2011, la letra del planeta, Plutón, y el número de descubrimiento para ese año, 1. Entonces, el primer satélite de Plutón descubierto en 2011 terminó siendo P4. Y P4, ¿cómo se llama P4? Juan. Cerbero. Y no, el Estigia. P5, que fue descubierta en 2012, era el primer satélite de Plutón descubierto en 2012, ahora es P5, se llama Estigia. Entonces, ¿cuáles son las lunas de Plutón? Caronte, que se descubrió mucho después de que descubrieron Plutón. Plutón fue descubierto en 1930 y Caronte la descubrieron en los años 60. Y luego están Nix e Hydra, que fueron descubiertas en el 2005, luego está Cerbero en 2011 y luego está Estigia en 2012. Miren que todos tienen relación con Plutón, que es Hades. Caronte es el barquero, Nix e Hydra, la Hidra pues era el monstruo Cerbero es el perro de 3 cabezas que cuida la entrada al infierno, y Estigia es el río que debía atravesar uno en la barca de Caronte, ¿no? El que cuida el inframundo, exactamente. Por eso a los arqueros les llaman cancerberos. Claro, sobre todo si viene James, tengo que ser un perro de 3 cabezas para atajar un gol. Casi todas las principales lunas del sistema solar están bloqueadas gravitacionalmente. ¿Por qué? Porque son pequeñitas, la gravedad del planeta termina bloqueándolas sencillamente por marea gravitacional. La idea es ¿cuál? ¿Cómo funciona eso del bloqueo gravitacional? Sencillamente, hagámoslo aquí con el mismo ejemplo. Este es Júpiter y este es Io, ¿cierto? La gravedad de Júpiter siempre está empujando para allá, pero Io, él mismo tiene digamos, un periodo de rotación, él tiene un ritmo de rotación. Resulta que la gravedad hace que Io se deforme. ¿Sí me entienden? Io se deforma, se estira, eso es lo que se llama marea. ¿Por qué se genera la marea en la Tierra? Porque la Luna jala los fluidos, entonces deforma el océano, incluso deforma la corteza. En el punto donde está la Luna, la corteza se levanta hasta 30 centímetros, atraída por la gravedad de la Luna. Entonces, obviamente, cuando sucede con un planeta y una Luna, la Luna se deforma, pero al mismo tiempo está rotando. Entonces significa que este bultico se desvía. O sea,
En cierto momento el bultico puede estar por aquí, o se atrasa o a veces está adelante. Entonces la gravedad tiende a devolverlo. No, venga, es que yo quiero que esté para acá. Y él se voltea. No, pero volteese para acá. Entonces esa fuerza genera un torque, se llama un torque de marea. Y el torque de marea, después de cierto tiempo, que se puede calcular dependiendo de los periodos de rotación y de las masas, termina bloqueándola. O sea, termina haciendo que el bulto siempre apunte al planeta. Eso es el bloqueo gravitacional. Sencillamente la deformación siempre apunta al planeta, entonces él siempre está así. Siempre está mirando al planeta. Eso es lo que le pasa a la luna nuestra y es lo que le pasa a la mayoría de lunas del sistema solar, incluyendo Ganímedes. ¿Quieren ver la cara visible de Ganímedes? Así como la cara visible de la luna. La cara visible de la luna es el conejito. Algunos ven un tiranosaurio rex aquí, yo siempre he visto un tiranosaurio rex. Claro, si ustedes ven ahí, esto es un tiranosaurio ¡guau! Abriendo la bocota. Pero muchos ven un conejito con cola y todo, las orejas del conejito, el Apolo 11 aterrizó aquí en la cabeza del conejito. Claro. ¿Qué puede ver uno en Ganímedes? Nada, es un arte abstracto ahí. Tiene muchos. O sea, aquí están el mar de la tranquilidad, el océano de las tormentas, el mar porcelarium, ¿cómo se llama? Juan, ¿cómo es? Porcelaratum. Todos están en latín y mi latín está un poco oxidado. Pero estas regiones, que básicamente son llanuras basálticas formadas por la última actividad volcánica que hubo en la Luna, como son más oscuritas, Galileo las llamaba mare. Entonces, mare crisum, mare tranquilitatis, porque serenitatis, etcétera, etcétera. Entonces, esos mares, en realidad no son mares. Pero entonces, miren, en Ganímedes también podríamos ver mares. Este sería el océano de la ballena. Este parece un elefante. ¿Cierto? Esa deformación. No, porque eso no es tan grande como para verse a nivel. Piensa en esto. La Tierra se deforma por la gravedad de la Luna, el océano se deforma 15 metros. No, pero ahí la cosa, porque la Tierra gira y todo eso se compensa, pero cuando ya queda anclado, bloqueado. Deberíamos ver el óvalo. No en el caso nuestro, sino en el caso de la Luna. Pero está bloqueada. Claro. ¿Por qué no se ve? Porque es muy, no, si está achatada y deformada, pero la deformación y el achatamiento no son tan notorios como yo lo puse aquí. O sea, yo lo puse aquí para mostrarles cuál es el efecto, pero pues la gravedad no alcanza a convertir a la Luna en un huevo, porque si lo convirtiera en un huevo lo partiría de verdad y sucedería lo que sucede cuando me paso el límite de Roche. ¿Ah? Además, la Luna se aleja de nosotros. Cada año se aleja como unos 3 o 4 centímetros de nosotros. Juan. Eso también favorece. Pero no es solo por eso, o sea, eso favoreció el torque de marea. Lo que bloquea la Luna es el torque de marea, pero tú tienes razón, resulta que nuestra Luna tiene una inhomogeneidad interior y el centro de masa de la Luna está corrido para afuera, está para el lado de atrás, o sea, el lado opuesto de la Luna tiene más masa que el hemisferio que nos da a nosotros, pero eso es, digamos que en principio es una característica única de nuestra Luna. El bloqueo de marea es un fenómeno general. Esto le sucede a los planetas también. Tenemos planetas que están bloqueados porque están muy cerca a su estrella. Mercurio está bloqueado, no directamente
en resonancia 1-1, esto significa, cuando yo estoy en resonancia 1-1, significa que doy una vuelta alrededor del planeta y al mismo tiempo doy una vuelta alrededor de mi eje. Porque claro, miren, yo estoy mirando para acá, pero cuando estoy a este lado, estoy mirando para allá. Entonces di 180 grados, pero también volteé 180 grados. Entonces, esto es resonancia 1-1. Pero Mercurio está en resonancia 3-2. Está cuasi bloqueado. ¿Por qué no está bloqueado completamente Mercurio? Porque es muy excéntrico. La órbita es excéntrica, entonces eso hace que este torque de marea no sea tan permanente, digámoslo así, tan constante. Entonces Mercurio da 3 vueltas alrededor de su propio eje, mientras da 2 vueltas alrededor del Sol. Hay muchas resonancias gravitacionales, sobre todo en planetas, es un trabajo que estoy haciendo yo en este momento, que terminan siendo 3-2, pero es debido a la excentricidad. Las lunas, casi siempre, por chiquitas en comparación con su planeta, terminan bloqueadas en 1-1. La luna tiene resonancia 1-1, Ganímedes tiene resonancia 1-1, Io tiene resonancia 1-1. ¿Quiénes? A los que están en 3-2, no, ya se quedaron ahí. Ya se quedaron ahí. Sí. No, ya se bloqueó. Y digamos que la pérdida de momentum de la Tierra, que está ganando la Luna y por eso se aleja, no es suficiente como para... O sea, se tendría que alejar muchísimo y además no hay forma de restablecer el periodo de rotación. O sea, ¿cómo te vuelves a acelerar si ya te frenaste? Exactamente. No, no, porque no son tan grandes como para retener gas. El problema del gas es que las partículas se mueven muy rápido. Es que retener una atmósfera es una cosa complicada. Tienes que tener mucha gravedad. Entonces estas son tan enanas que cualquier partícula de gas se está moviendo suficientemente rápido para escaparse de la gravedad. Pero cuando se está formando, miren que esto es una cosa curiosa, cuando estamos en plena formación planetaria y el disco es muy rico en gas, o sea, antes de que Júpiter se comiera todo el gas, la masa mínima, se llama masa crítica, es del orden de la masa de la Luna. O sea, un objeto como nuestra Luna, en un disco protoplanetario, ya puede retener cierto gas, pero finalmente termina escapando. No, tú calcúlalo, se aleja 3 centímetros por año. 3 centímetros por año, y el Sol se va a morir en 5.000 millones de años. ¿Cuánto es 5.000 millones por 3 centímetros? Calculemos. Millones por 3 centímetros. No, ni menos. ¿Qué? 15.000 millones de centímetros. Hay que pasar eso a kilómetros. Ah. No, en principio, no. En eso sí tienes razón, porque resulta que esto depende del intercambio de momentum con la Tierra. Entonces, a medida que está más lejos, intercambia menos momentum. O sea que probablemente esto va a ir disminuyendo, pero supongamos que se alejara de estos 3 centímetros por año. En los próximos 3.000 millones de años, ¿hasta dónde se va a ir? Centímetros. Eso divídelo por 10 un centímetro son, para hacer un metro son 100, 10 a la 5. Son 100.000 kilómetros, 150.000 kilómetros. O sea que máximo se alejaría como hasta unos 500.000 kilómetros. En este momento están 384. O sea que la Luna en realidad no se va a ir y nos va a dejar botados, pues. No. En realidad, es que ella se formó más cerquita. Cuando la Luna se formó estaba a 50.000 kilómetros de distancia. ¿Ok? Bueno, este bloqueo gravitacional es algo que es común en los satélites del sistema solar. Hay satélites irregulares, como les decía. En el sistema solar exterior, sobre todo, Marte tiene 2, pero sobre todo las lunas de Júpiter y de Saturno son irregulares, y también las de Neptuno. Son objetos como Hiperión o como Deimos en Marte, no, este es Phobos, que son únicos. Básicamente están hechos de roca y de hielo, muchos son más rocosos que helados, los asteroides son rocosos y metálicos, mientras que los objetos más allá de la línea de hielos son rocosos y helados.
y muchos son asteroides atrapados, otros pueden ser incluso objetos transneptunianos, como les decía en el caso de Tritón en Neptuno. A mí me encanta esta, parece un huevo de Fabergé, ¿sí o qué? Se llama Hiperión en Saturno. Dime. ¿Cuál es la masa para que no tenga ese equilibrio? No, pero yo no sé cuál es el límite. O sea, el límite mínimo para que yo me vuelva una esferita. Ahí me rajaste. Sí, y eso no lo hemos calculado en clase, Juan. ¿Cuál es la masa? Debe haber una masa límite para eso. Sí, pero yo en realidad no sé cuál es. Yo sé, o sea, tú tienes que acumular suficiente masa para que la masa, cuando se acomode, esté homogéneamente repartida. Aún así, la Tierra no es una esfera perfecta. O sea, aún así ningún objeto formado por acreción es perfecto. Primero está girando y segundo, la masa se acomoda. La Tierra es más gordita en el hemisferio sur, por ejemplo. Por eso nosotros somos más enanos, yo creo. Tenemos más gravedad en el hemisferio sur que en el hemisferio norte. Por eso los alemanes son gigantes, pero es que ellos tienen menos gravedad. Ok, entonces, hay muchos satélites irregulares, no alcanzan la masa para adquirir un equilibrio hidrostático. Y les decía que muchas lunas se forman alrededor del planeta. O sea, cuando Júpiter se formó alrededor del protosol, generó un disco protolunar. Io, Europa, Ganímedes y Calisto se formaron en un disco de material alrededor de Júpiter en formación. Los gigantes adquieren tal masa que roban material del disco, abren una cosa que se llama un gap, que es gigantesco. Al mismo tiempo, a medida que tienen fricción, pierden momentum, entonces migran hacia el centro del disco, y si el disco sigue siendo suficientemente denso, estos gigantones terminan pegados a la estrella. Es lo que se conoce como Júpiters calientes. Pero en el disco protosolar no había, digamos, muchísimo material, entonces Júpiter no perdió mucho momentum, pero además, mientras él se formaba un poquito más afuera, empezó a formarse Saturno. Entonces Saturno lo jaló. Júpiter probablemente empezó a formarse a unas 3 unidades astronómicas, y después Saturno lo jaló hasta donde está, que es a 5 unidades astronómicas. Entonces, la formación de lunas regulares de los gigantes son una reproducción a pequeña escala de la formación planetaria. Entonces es un planeta formando lunitas, así mismo como una estrella está formando planetas. ¿Eso podría hacerse similar al caso de las galaxias? No, lo que pasa es que la dinámica del disco en la galaxia es distinta. O sea, el disco de la galaxia no es un disco de acreción. El disco de la galaxia es material repartido, además está muy lejos. O sea, claro, cuando tú ves una galaxia desde afuera, ves un montón de cosas, pero las estrellas, las nubes están muy lejas unas de otras. Es muy diferente. Aquí tú tienes mecánica de fluidos, tienes turbulencia, tienes viscosidad, y eso no se tiene en el disco de la galaxia. Están las cosas demasiado lejos unas de otras. ¿Con los buñuelos? Sí, 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 eso tienes razón. No, pero ahí tiene que ver es con la convección del aceite que le da vueltas y entonces sí, termina ¿cómo se llama eso? Esferizando el buñuelo. Entiendo al compañero, que pronto es el mismo movimiento rotacional que hace que... Aquí también, claro, la rotación, primero, como el colapso es la gravedad y la gravedad actúa en todas las direcciones. Entonces, como la gravedad actúa en todas las direcciones, está acomodando materia en todas las direcciones y va acumulando. Y ojo, ¿cuál es la forma más eficiente de acumular la mayor cantidad de materia en el menor volumen posible? Una esfera. Entonces, digamos que es algo geométrico.
claro, la gravedad quiere acumular la mayor cantidad de materia posible y como el potencial gravitacional es unidireccional, eso está acumulando en todas direcciones, pero al mismo tiempo estoy rotando, entonces la rotación me achata y la rotación acomoda el material alrededor. Es básicamente la dinámica del asunto. Esto lo vamos a ver con más cuidado cuando veamos la formación planetaria. Ok. Pregunta 1. A ver qué memoria tienen. Los casqué. Encelado lo dijimos. A Ganímedes sí es muy fácil. A Titán también es muy fácil. Tritón en Neptuno. Hawkins descubrió a Titán. Encelado fue Cassini. Umbriel y Tritón fueron descubiertos por él mismo. Con eso lo rajé. ¿Quién descubrió a Ganímedes? Galileo, que Galileo no le puso Ganímedes. Galileo era una de las estrellas Medici. ¿Quién visitó a Ganímedes? Saben que ayer estaba viendo y el libro de quién visitó a Ganímedes no es de Sistopaz, es de otro señor, y entonces él leyó ese y se pegó de ahí para su cuento. O sea, ni siquiera es original en su cuento. Ya me da más rabia todavía. ¿Sí o qué? Ni siquiera para eso fue capaz de ser original. No fue él el que visitó Ganímedes. El libro de quién visitó Ganímedes lo escribió otro señor. Pero él se metió en ese asunto. Y ayer estaba viendo, justamente porque me puse a buscar imágenes de Ganímedes, y estaba viendo un video que dice, digamos, ¿cómo es? Evidencias, pongan atención, evidencias de estructuras y civilizaciones en la superficie de Ganímedes. Y muestran las fotos de la NASA, tomadas por el Voyager. Y yo digo, pero ay, hombre, pues están más descarados, como fotos de NASA, y dicen que ahí hay una ciudad. Sobre la superficie de Ganímedes, estaban viendo ciudades en la superficie de Ganímedes. Bueno, ¿quién descubrió a Titán? Pero es que además, sí, eso es culpa de los mismos canales. Pero, como les digo, esos son los canales latinoamericanos. History Channel en Estados Unidos no da esa cosa, o History Channel en Europa, no sé. Discovery Channel no da. Ayer estaban dando una cosa que se llama, ¿qué? Momentos sobrenaturales. No sé. Pero están hablando de fantasmas y de muertos y de cómo cazar, de cazafantasmas. Gente dedicada a cazar espíritus. Es una locura. Bueno, miren esto. Entonces, Titán, Hawkins, Tritón, Lassell, Encelado, Cassini, y Umbriel también fue descubierta por Lassell. Exactamente. Muy bien. Ok, vamos a hablar de las dos lunas de Marte. Las lunas de Marte, que además son los hijos que tuvo con Afrodita, Marte y Venus eran amantes. Herschel. Fue Herschel el de Encelado. Fallamos, yo también fallé. Muy bien, Herschel fue quien descubrió Encelado. Phobos significa miedo y Deimos significa terror, y en la mitología son los hijos de Marte y de Venus. Fueron descubiertos por un astrónomo norteamericano que se llamaba Asaph Hall en 1877, miren, no fue hace nada, hace 150 años. Básicamente, Phobos y Deimos son asteroides condríticos del cinturón principal que fueron atrapados por Marte. Pasaron por ahí muy cerquita y venga, hermano, usted se queda aquí, de malas. ¿Para qué se acercó tanto? Son, como les digo, condritas carbonáceas y obviamente pues tienen una cantidad de accidentes, cráteres de impacto. El más famoso en Phobos es un cráter gigantesco. Miren el tamaño del cráter comparado con el asteroide. Esto es una papa capira, pues. Sí, ok, una papa capira con un hueco.
el cráter se llama el cráter Stigney, en honor a Angelina Stigney, que era la esposa de Asaph Hall. ¿Ah? Le puso el nombre del cráter a la esposa, porque él debió haber sentido un impacto inmenso cuando se casó. Claro, causaste un cráter en mi vida. Los asteroides de Marte van a terminar siendo devorados por Marte. Marte es un come asteroides. Hay muchos cráteres sobre la superficie marciana que son como raros. O sea, son unas colisiones ahí medio extrañas que no sé. ¿Cómo? ¿Por qué se los.? Simplemente los van perdiendo velocidad y terminan golpeando, claro, por gravedad. Exacto. Entonces, justamente, como han descubierto este tipo de cráteres en Marte, hay unos cráteres que son como muy tangenciales y forman cosas así sobre la superficie marciana. Hay muchos astrónomos que han empezado a entender que es que Marte atrapa asteroides, termina acelerándolos y ¡pah!, golpean de forma tangencial contra la superficie marciana y calculando la evolución dinámica, por ejemplo, de la órbita de Phobos. Resulta que Phobos ya está dentro del límite de Roche. No es despedazado dependiendo de qué, de nuevo, de cuál sea la cohesión. Y si vos sos muy chiquito, pues la diferencia de gravedad entre este lado y este no es muy grande, ¿cierto? Cuando vos sos una piedra de 12 kilómetros, la diferencia de gravedad causada por Marte en un diferencial de 12 kilómetros de distancia no es mucho. Pero aún así, en la medida en que Phobos se acerque más a Marte, va a terminar siendo convertido o en un anillo, si lo despedaza, o sencillamente va a chocar contra el planeta en menos de 100 millones de años. Marte se va a comer a Phobos. Y como les decía, si Deimos, que está más lejito, no se pone las pilas, también. Sí, claro, igual que aquí. Uno aquí encuentra pedazos de asteroides, cosas que golpearon el planeta. O sea, en Marte, seguramente, ese es el problema de que Curiosity no pueda volar por todo el planeta buscando asteroides, pero seguramente pueden encontrar rocas que no son marcianas, meteoritos. ¿Ok? Júpiter, como lo veíamos ahora, recuerden, tiene 67 lunas, muchas de ellas irregulares. Dime. En vez de, van perdiendo momentum, pues básicamente los está trayendo gravitacionalmente. Sí. Tú me estás preguntando por qué se frenan. Es un proceso dinámico. Yo en realidad no sé cuál sea el efecto físico que exactamente está frenando a Phobos y que lo va a hacer caer a Marte. Pero lo que tiene que hacer el asteroide es ir disminuyendo la velocidad para poder caer contra el planeta. Exactamente qué es lo que está causando eso, no lo sé. En Urano, ¿por qué? Yo sé que esto se ha planteado para Marte, para Urano, no sé, no tengo idea. Pero, porque además, mira esto, o sea, una evidencia es que las lunas de Marte son asteroides. O sea, esas lunas no se formaron con Marte, quedaron ahí atrapadas. Y para que tú quedes atrapado, tienes que disminuir tu velocidad, estar en una cierta condición y en cierto momento para poder quedar atrapado gravitacionalmente. Vamos a hablar un poco, miren, Júpiter también, Júpiter tiene un montón atrapadas gravitacionalmente. Hay unas muy pequeñas, irregulares, de hecho de las 67 de Júpiter, 57 son irregulares. 57 lunas de Júpiter no alcanzaron equilibrio hidrostático. Algunas de ellas muy famosas, que están dentro de la órbita de Io, por ejemplo, son Adrastea, que es una enana, bueno, es una enana como de unos 20 kilómetros. Metis, que puede tener unos 50 kilómetros. Está Amaltea, que es más grandota. Amaltea puede tener unos 200 kilómetros. Es una roca de 200 kilómetros.
ya es muy grandota, y Thebe, que puede ser de un orden de unos 150 kilómetros. Miren, aquí están comparando Amalthea con Long Island. Dime. Por la órbita, por la inclinación de la órbita y porque estos son, por ejemplo, tuvieron material suficiente para alcanzar equilibrio hidrostático, son esféricas, mientras que estos son pedazos de roca que tienen diferentes órbitas. Todavía debe haber mucho que entender en ese origen para diferenciar entre las que son irregulares, por ejemplo, diferenciar lunas irregulares que se formaron en el disco de acreción. Pucha, es muy berraco. O sea, sabemos que Europa, Io, Ganímedes, Calisto se formaron ahí, pero saber si Adrastea se formó en el disco de acreción es muy difícil. ¿Ves? Entonces, claro, lo que sucede es que todavía falta modelar este tipo de cosas, todavía falta entender mucho sobre el origen de estas lunas chiquitas. Es una luna, sí, pero mira que es que, mírale las órbitas. O sea, Júpiter creó un disco de acreción que estaba aquí y que tenía una cierta dirección. Los discos de acreción se alinean con la rotación del planeta. Estas locas como Calacore o Teolondi o Cucalade, esas no se formaron ahí. Pues esas vinieron y quedaron atrapadas. O sea, digamos que esa es una evidencia. Una evidencia es usted cómo orbita con respecto a lo que fue el disco de acreción en donde se formaron las lunas. Entonces, claro, de nuevo, todavía falta entender mucho acerca del origen de esas lunitas, sobre todo de estas irregulares. Estas lunas son lunas de baja densidad. De hecho, Amalthea es algo que se conoce como una pila de cascajo. ¿Qué es una pila de cascajo? Son recogidas ahí con poca cohesión, pero tiene montañas de 20, claro, si estos son 100 kilómetros, este pico de aquí tiene 20 kilómetros de altura. Hay grupos, y entonces esto también hace entender, por ejemplo, que son objetos grandes, que son atrapados por Júpiter, y que de hecho la gravedad de Júpiter tiende a partirlos. Entonces, grupos de lunas es como cuando veamos los grupos de asteroides. Los grupos de asteroides, ¿por qué se reconoce una familia de asteroides? Porque todos recorren más o menos la misma órbita. Y cuando todos recorren más o menos la misma órbita, dan la idea de que era uno grandote que se partió. Eso sucede con las lunas de Júpiter también. Hay un grupo, como el grupo de Licitea, ¿dónde está Licitea? Está aquí metida. Licitea, o Elara, o Himalia, Leda, Temisto y Eufori, también parecen ser del mismo origen. Sinope, Pasifae, Carme, Anaque, son grupos de lunas. O sea, está la familia de Sinope. Entonces es Sinope y otros 5 pedazos que están más o menos en la misma órbita, con la misma inclinación, con la misma excentricidad, etcétera, etcétera. Eso lo que hace entender es que tienen un origen común. Obviamente, las principales lunas de Júpiter son las estrellas Medici. Aquí están en desorden, aquí están en orden de órbita. Io, Europa, Ganímedes y Calisto, de adentro hacia afuera. Aquí en la foto están de la más grande a la más chiquita. Está Ganímedes, Calisto, Io y Europa. Descubiertas por Galileo en enero de 1610, ya nos conocemos la historia, pero estas lunas son unas lunas maravillosas. Io, el lugar más volcánico del sistema solar. Tiene más de 400 volcanes activos y básicamente la marea gravitacional causada por Júpiter y por Ganímedes lo amasa. ¿Por qué Io es el lugar más volcánico? Pues porque está derretido por dentro. ¿Y por qué está derretido por dentro? Porque Júpiter y Ganímedes lo jalan, lo estrujan y entonces es como una plastilina, genera una cantidad de calor y ese calor es el que produce el vulcanismo en Io. Fumarolas que alcanzan 500 kilómetros de altura
nieves de sulfuros de colores que cuando se eleva el material y se encuentra, digamos, con el vacío del espacio justamente, se enfría y luego cae como nieve. Calderas volcánicas de cientos de kilómetros de diámetro, por ejemplo, Loki, es un volcán que tiene, ojo, una caldera de 202 kilómetros, ¿me entienden? El hueco por el que está saliendo lava es de 202 kilómetros. Una piscina de lava de 202 kilómetros. ¡Juepucha! Mírenlo, aquí está. Esto es Loki. Prometeo y Amirani tienen flujos de lava de cientos de kilómetros. Yo había encontrado una imagen ayer, vamos a ver si la encuentro otra vez. Genial. Una imagen de un planisferio de Io. Ábrete, Sésamo. Dale pues, hombre. Un planisferio de Io. Io Map. No, espérense. Sí, ese no, el Loki está botando material ahí y está generando flujos de lava, pero, a ver dónde está. Pero es que había uno que tenía todos los nombres, hombre, ¿qué se hizo? Había uno con los nombres completos de los volcanes de Io. Y es que esto está tan lento, hombre. Io, volcanes. A ver si lo encuentro. Loki, miren aquí a Loki, esto es Loki Patera. ¿Qué tal? ¿Ah? ¿Sí ven el hueco? Esto parece una úlcera. Pucha. Aquí hay algunos también. Lejos del volcán, está congelado, claro que sí. Veamos esta imagen espectacular. Estos son volcanes. Donde ustedes vean patera, patera significa volcán. Salpatera, esta es una fotografía real. Salpatera, esta es Shangopatera, Monampatera, Estampatera. Hay montones de flujos volcánicos en Io, 400 volcanes activos, reconocidos hasta ahora de nuevo. Acuérdense que es que hay un montón que no vemos a veces, pero digamos que Cassini nos ha mostrado suficientes volcanes en Io como para entender que es el lugar más volcánico del sistema solar. Dime. Claro, material, mírelo aquí, mira cómo funciona el volcanismo en Io. El volcanismo en Io funciona porque la marea gravitacional está amasando el interior y entonces por las grietas de la corteza ese material busca salida y genera plumas volcánicas. Dependiendo del hueco, pues si yo tengo un hueco grande sale más. Un solo volcán como Loki produce lava suficiente, pongan atención, lava suficiente como para pavimentar todos los Estados Unidos. O sea, hacer una plancha del tamaño de los Estados Unidos. O sea, en una erupción de Loki. Una erupción de Loki, pero lo que pasa es que está haciendo erupción todo el tiempo. O sea, el flujo permanente de lava de Loki es suficiente como para coger y pavimentar Estados Unidos completo. Vamos a echar una losita, una plancha del tamaño de los Estados Unidos. Cosa tan impresionante. El vulcanismo... Pues en realidad eso debe tener un cierto reciclaje. O sea, él está botando material, no hay placas tectónicas, pero pues igualmente debe haber hundimiento, fallas y ese tipo de cosas, claro. Esa es una muy buena pregunta. Evolución geológica de Io.
¿qué pasa con ese material que escapa? Ese material pues forma todos estos valles basálticos, pero me imagino que debe haber manera de que eso se recicle. ¿Ah? No se va a dar coco, claro, debe haber fallas. Obviamente, material que sale genera, digamos, vacíos, entonces eso debe hundir el material y se vuelve a derretir. Io es una plastilina, así de sencillo. Europa probablemente tenga un océano líquido o puede tener agua en otro estado, como el permafrost, por ejemplo, que es, digamos, hielo mezclado con material congelado. Europa posee más agua que la Tierra. Miren, si nosotros cogemos todo el agua de la Tierra, este es el agua de la Tierra, comparado con la Tierra. Este es el agua que hay en Europa, comparado con Europa. Pero la gotica de Europa es más grande que la de la Tierra. Europa tiene mucha agua, tiene más agua que nuestro planeta. Es que de nuevo volvemos al asunto de el planeta Tierra no es un planeta de agua. El planeta Tierra tiene agua, pero no tiene un montón de agua. Europa tiene más. Europa, como les digo, también es amasada gravitacionalmente por Júpiter y ese calor interno probablemente pueda derretir el hielo y generar un océano líquido bajo esa capa de hielo. Lo que sí sabemos es que tiene mucha agua. Esa agua se encuentra en la capa externa de la Luna. Y en las últimas semanas se ha descubierto algo genial, y es que Europa parece poseer actividad tectónica. Hay capas de hielo que se subducen por debajo de capas de hielo menos densas. Hay subducción, y esta subducción genera los agrietamientos y las arrugas y como los resquebrajamientos en la superficie de Europa. Eso es interesante, porque pues, es la primera vez que encontraríamos en otro lugar del sistema solar este tipo de actividad geológica. Pero más peligroso porque ahí deben haber europamotos. No son terremotos, sino europamotos. Claro, en la Tierra llaman terremotos, en Europa se llaman Europe quakes, exacto. Aquí deben haber Europe quakes porque se pegan las fallas, entonces ahí acumulan energía y luego se rompen. Europamotos, voy a inventarme la palabra, acúñenla. No le veo, pues, digamos, la novedad al asunto. Se supone que eso está ocurriendo con todos los que están haciendo estudios. No, en Io no hay tectónica. En Io lo que sucede es que hay plumas y entonces el vulcanismo es... Debe haber fallas, sí, pero eso no lo hemos encontrado, o sea, es que esto ya se encontró, ¿ves? En ciencia una cosa no existe hasta que tú la observas. Claro, uno puede suponer que las cosas deben ser así, pero tú no puedes publicar una suposición. Entonces, cuando tú publicas un Nature, es porque ya encontraste que la cosa es real, ¿me entiendes? Si yo les pongo aquí una diapositiva es porque alguien ya lo publicó. Por eso es que hay muchas cosas que todavía no sabemos. No sabemos sobre cuál es el origen real de las lunas irregulares, que podrían ser, no sabemos cómo es en realidad el reciclaje del material en Io, o sea, hay mucho, o por lo menos Pablo no lo sabe y no lo ha leído en ningún artículo. Esto es algo nuevo en ciencia. Puede que no sea una idea nueva, tú tienes toda la razón. Puede que la idea de la tectónica en los otros planetas, obviamente no es una idea nueva. Todos los geólogos quieren estar pendientes de si se da o no se da la tectónica en otros lugares del sistema solar, pero no lo habíamos visto, no habíamos tenido evidencias reales. Ahora hay evidencias de que estas fallas y de que estas bandas de subducción están en la superficie de Europa y este modelo geológico de tectonismo da cuenta de eso. Entonces, claro, tú tienes razón, o sea, la idea debe ser muy vieja. Entonces, digamos que desde tu punto de vista dices, es que eso debe ser lógico. Para nosotros que somos científicos planetarios, es emocionante porque encontramos una evidencia de algo que habíamos pensado siempre, ¿me entiendes? Digamos que el punto de vista en ese sentido es distinto. Claro, es que sabíamos que en Europa debe haber tectónica, pero ya sí, ya lo encontramos evidencia de que eso debe ser así. Esa es la diferencia.
Simón. Yo no sé si hay vulcanismo, pero mira, esto se llama crioleivas, o sea, lavas en material criogénico. Claro, este material, toda esta fricción y todo este movimiento debe generar flujos de material desde el fondo, desde esta capa que está, digamos, es menos densa, y por debajo de esa capa es donde está el océano líquido. Miren que aquí está el océano líquido por debajo de esa capa. Entonces, el tectonismo es superficial y ahí habría tectónica de hielo, exactamente, es una cosa genial. Y es algo que no hemos visto en la Tierra, pues, se ve en Europa. Entonces, eso también lo hace especial. O sea, es un tectonismo único en el sistema solar. Ganímedes Magno, ese es un título que yo. Ganímedes es la luna más grande del sistema solar, es más grande que Mercurio y probablemente está hecha en un 50% de agua y el otro 50% de material rocoso y de metal. La capa de agua de Ganímedes puede ser de la mitad del radio de la luna. El núcleo puede estar hecho de hierro líquido porque de hecho Ganímedes tiene magnetosfera. La magnetosfera de Ganímedes es 3 veces más intensa que la de Mercurio. O sea, Ganímedes tiene su propio campo magnético, 3 veces más intenso que el campo magnético de Mercurio. Y como les decía ahora, Ganímedes posee una pequeña exósfera de oxígeno. Miren, aquí está Ganímedes comparado con la Tierra y comparado con nuestra Luna. Ganímedes es muy grande. Es un objeto gigantesco al lado de un planeta gigante como Júpiter. Esta atmósfera de oxígeno, les decía, se forma a medida que las moléculas de agua se rompen por fotodisociación. Y Calisto es el objeto más golpeado del sistema solar porque es la luna más grande de Júpiter y es la luna, no, a ver, es de las lunas grandes de Júpiter la que está más afuera. Júpiter atrae cometas, atrae asteroides y el objeto más grande que se encuentra en su camino es Calisto. Entonces, Calisto es el lugar, el blanco perfecto, the target, en el sistema solar. Tiene millones de cráteres de impacto. Miren esto. Parece pasada por viruela, varicela, sarampión. Pues ese es, como luna es espectacular, pero miren la cantidad de totazos que tiene. Totazos y se nota pues que esa cosa es hielo, ahí se nota perfectamente que esas capas de agua probablemente es una mezcla de roca y hielo, pero las capas exteriores normalmente son agua, hielo. Calisto también tiene agua por montones. Las lunas del sistema solar exterior están hechas de agua. Y obviamente pues vemos la cantidad de totazos que le han dado durante su historia. Pregunta, ¿cuál será la luna con más agua de las que acabamos de ver? Piénsenlo un par de veces. La que tiene más cráteres sí es muy fácil. Cráteres de impacto. Porque recuerden que, por ejemplo, en Io, a pesar de que tiene muchos volcanes, no necesariamente son cráteres volcánicos. ¿Cuál pusieron que tiene más agua? Ganímedes. Ganímedes es la más grande y la mitad está hecha de agua. Es la que más agua tiene. O sea, uno ponía Europa como un ejemplo de un montón de agua, pero Ganímedes tiene más agua. Ganímedes es el doble de que Europa. Europa tiene más agua que la Tierra. No. O sea, piensen de nuevo en esto. Nosotros pensamos que la Tierra tiene mucha agua. No, Europa tiene más agua. Y Ganímedes tiene el doble de agua de Europa. Calisto puede tener la misma cantidad de agua que Europa. Encelado tiene más agua que Europa. Cráteres Calisto, que es la más golpeada.
Sí, Io tiene 400 volcanes, pero Calisto tiene millones de cráteres de impacto. El sistema saturniano. Si quieren aprender mucho sobre las lunas de Saturno, métanse a esta página. Saturn JPL NASA Gov Science Moons. Uno hace así, pan en pan, o sea, espicha el mouse. Sí, ¿cómo se dice en inglés? Link. Clic, haga clic, nosotros haga pan. ¿Sí o qué? Haga pan con el dedo. Pan en pan, Atlas, Prometeo, Pandora, Mimas, Metane, Palene, Janus, Epimetus, Encelado, Telesto, Tetis, Calipso, Titán, Japeto, Hiperión, Rea, Polideuces, Dione, Helena, Paliac, Scati, esta se llama Albiorix, genial, Riapus, Ciarnac, Tarbos, Narvi, Mundilifari. Uy, imagínate que uno le pongan así, hombre. Le dicen Mundi, ¿sí o qué? ¿Vos cómo te llamas? Mundilifari. Ay, no, hermano. Mundilifari Jaramillo. Trim, Kiviuk, Girac, Fibe. Este se llama Stung, Yamir. Bueno, ahí tienen nombres para sus hijos. En esta página uno hace clic y le salen fotos, imágenes, información sobre algunas de las 62 lunas de Saturno. Saturno tiene 62. De ellas que se formaron con Saturno, estas son lunas regulares de Saturno, además de Titán, hay 6, que yo las llamé las 6 Marías, no son Marías, excluyendo a Titán. Son una clase única hecha de hielo. La mayor cantidad de material en estas lunas es agua congelada. Piensen en eso. Son hielitos circulares, como esos que le echa uno al whisky. Los que son elegantes para el whisky le echan hielo redondito. ¿Sí lo has visto? Yo no puedo conseguir, hombre. Pero sí, hay unos las cubetas de hielo redondito, claro. Pero como a mí no me dejan tomar whisky en la casa, entonces ¿para qué? Pero excluyendo a Titán, son lunas de hielo. Mimas, miren el totazo que le dieron a Mimas aquí. Encelado, que es posiblemente una de las lunas más bellas del sistema solar, me parece hermosa Encelado. Tetis, Dione, Rea y el Yin Yang, que es Japeto. Esto es puro hielo, son lunas de hielo, tienen albedos cercanos a 1, Encelado tiene albedo de 1, Encelado refleja toda la luz que le llega. Hielo, claro, cuando el hielo se hace muy compacto se ve azul, los glaciares se ven azules. Y la mancha negra aquí en Japeto, ya te la voy a explicar, espérate, es que Japeto es especial, pero esta es puro hielo. Mimas está cubierta de cráteres, uno de ellos tiene 1/3 del diámetro de la luna, este cráter se llama Herschel, y esta montaña es gigantesca. El objeto que golpeó a Mimas la despedazó por dentro, o sea, reacomodó todo por dentro. Cassini, lo único que ha detectado pasando por Mimas es hielo. Entonces, ¿qué hay sobre la superficie de Mimas? Hielo, agua, por montones. Mimas es una bola de hielo, golpeada muchas veces. No, de nuevo, uno modela quién lo golpeó para crear un cráter de este tamaño. Es que yo les voy a enseñar a ustedes a calcular los tamaños de los cráteres dependiendo de la roca, o la roca dependiendo del tamaño del cráter. O sea, cuando uno tiene el tamaño del cráter y sabe cuál es la masa y la densidad de Mimas, puede calcular cuál fue la roca que la golpeó, cuál fue la energía del impacto. Eso lo vamos a y entonces con esa energía y con uno dice, pucha, Mimas por dentro se hizo añicos. De los cráteres de los planetas rocosos, uno entiende que duran pues, tiempo. Pero en lunas de hielo, o sea, porque no se borran esos cráteres. Porque ¿quién las va a borrar? Pero es que el hielo, o sea, tiene que estar muy solidificado. Claro, pues es que es hielo que está a 10 unidades astronómicas del Sol
O sea que allá, primero, no hay nada que lo derrita. Y segunda, la gravedad lo ha compactado a tal grado que forma una bola de hielo. ¿Me entiendes? O sea, claro, claro, es que, ¿cómo? Sí, no, pero el que está aquí en la superficie es hielo 1. A medida que tú penetras y aumenta la temperatura y la presión, el hielo tiene adquiere otras características, simplemente cambia de fase, pero sigue siendo el mismo material. Pero, claro, allá no hay lluvia que los borre, no hay vientos que los borren, es que los cráteres en la Tierra desaparecen porque hay erosión, pero en Mercurio no han desaparecido. Esto está a menos 140 grados. Tendríamos que saber cuál es el tamaño de Mimas, pero uno puede buscar el cráter. Vamos a ver cuánto mide la montaña del cráter Herschel, que es gigantesca. Dime. Eso se llaman cráteres irregulares. Entonces, claro, lo que pasa es lo que sucede cuando uno tira una cosa en el agua. Ustedes han visto que cae y el centro forma otra gotica. Aquí cae, derrite el material y entonces cuando el material empieza a salir, se enfría y queda la montaña. La montaña es gotica que iba a salir del totazo. Entonces, vamos a ver, cráter Herschel. Y veamos qué encontramos del cráter Herschel. Herschel Crater. El Herschel Crater en la web. Órale, hijo de pucha, nos cogió el día. Carambolas, Mimas, Imatian Crater. Tararán, aquí está. El cráter en Mimas está cerca de 100 grados de longitud, es llamado después del astrónomo, mide 139 kilómetros de diámetro y el pico central tiene 8 kilómetros de altura. El pico central es del tamaño del Everest. O sea, en Mimas hay un monte Everest en la mitad del cráter Herschel. 8 kilómetros de altura tiene esa montañita. 139 kilómetros mide de diámetro el cráter. Ok, sigamos. Encelado. Encelado sí que tiene hoyos sopladores. Juepucha. Esto es pura agua. Encelado tiene un albedo cercano a 1, lo que significa que su superficie básicamente es hielo puro, hielo de agua. Perfecto. Hielo como o sea, es un polo norte terrestre, todo alrededor. Es una snowball. ¿Okay? Estos chorros se elevan a kilómetros y probablemente lo que sucede en Encelado también es calor generado por gravedad. La marea gravitacional calienta el interior y entonces, claro, usted tiene un montón de agua, el agua se licúa y sale por las grietas y son chorros de agua que se elevan hasta cientos de kilómetros de la superficie. La superficie tiene menos de 1.000 millones de años. Eso lo sabemos por el número de cráteres. ¿Pero por qué? Porque constantemente estoy botando agua que genera nuevo hielo sobre la superficie y entonces regenera la superficie. Sí, señor. Encelado, para mí, es mi luna favorita del sistema solar. Bueno, hay varias, pero Encelado es, ¡wow! Es que es espectacular. Es una cosa absurda. ¿Cómo será llegar allá montado en Cassini y ver Encelado, ver el chorro? Pues, eso no tiene que ver con ir a ver el hoyo soplador en San Andrés. ¿Dónde es que hay un hoyo soplador? En Arboletes. No, es que es bonito, al de Yellowstone. Uno puede ir a Yellowstone y ver ese hoyo que bota agua hasta... El de Yellowstone bota agua hasta 49 metros de altura. Este bota agua a 500 kilómetros de altura. Dime. Con lo que hay dentro, claro. Y aquí hay montones de moléculas orgánicas. Además del agua, el espectrógrafo de Cassini ha encontrado ahí moléculas orgánicas. Yapeto. Pero, ¿cuándo sale? Claro.
O sea, ella está líquida hasta que sale, cuando sale inmediatamente se congela. Sí, y vuelve y cae, por eso se regenera la superficie. Jápeto es uno de los misterios del sistema solar, dada su superficie. Además tiene, aquí no se ve bien, hombre, espérense, yo apago la luz, pero tiene una formación montañosa increíble en el Ecuador, ya la ven, parece una nuez, es una cordillera gigantesca en medio del Ecuador de Jápeto, pero además es esto, tiene un pedazo negro y un pedazo blanco. ¿Por qué? Resulta que una de las lunas irregulares de Saturno, que se llama Phoebe, bota material. Entonces todo ese polvo que deja Phoebe le cae en la cara a Jápeto. Entonces Phoebe deja el material y Jápeto le está cayendo todo encima. Huepucha. Entonces, claro, tiene todo un hemisferio lleno de mugre. Es mugre. Es mugre de Phoebe. Es una cosa, esto es una cosa increíble. Es otra de las cosas que no sabemos cómo se formó. Es como si lo hubieran partido y lo hubieran vuelto a pegar. Pero ni idea. Y miren el cráter que tiene Jápeto a este lado. Es como el de Mimas. Phoebe tiene órbita retrógrada. Entonces deja la basura por ahí y Jápeto la arrastra. Pero sí, Jápeto también es increíble. Para mí también es una de mis favoritas. Encelado, Jápeto, vaya haciendo la lista de favoritas de Pablo. Y Hiperión es mi huevo Fabergé. Hiperión y Phoebe es un asteroide condrítico y entonces carbonáceo, entonces bota material. Los asteroides, ¿cuál es el problema? Los asteroides tienen mucho polvo. Las capas de polvo en un asteroide pueden ser del orden de los metros. ¿Por qué? Porque son golpeados permanentemente y los golpes generan material, polvo que se deposita otra vez. Igual barren con polvo que hay por ahí. Entonces, los asteroides normalmente tienen mucho polvo. Hiperión, básicamente es hielo sucio, sufrió un bombardeo, miren la cantidad de golpes, un bombardeo intenso y obviamente el hielo a partir de las impactos se sublimó y dejó estas estructuras. Estos son escarpados de kilómetros de altura. La órbita caótica se debe posiblemente a que en los últimos millones de años la golpearon y Hiperión tiene una órbita ahí medio rara y una rotación como medio despelotada. Y Phoebe es un asteroide carbonáceo capturado por Saturno, también lleno de totazos, es una papa, aquí le metió un mordisco. Dentro de los anillos hay satélites que conocemos como satélites pastores o lunas pastoras. Estas lunas pastoras mantienen la estructura de los anillos ordenada. Pastoras famosas, Atlas, Pandora, Prometeo. Hay lunas que coorbitan. Janus y Epimetheus se intercambian de órbita cada 4 años. Es genial, es como si son dos, imagínate dos corredores en una pista atlética. Bam, bam, bam. Entonces cada 4 años se encuentran y uno se pasa para este carril y el otro para el otro. Y dan la vuelta otra vez, y cuando se encuentran dentro de 4 años, vuelven, cambian de... ¡Ah! Es genial. Es un efecto que posiblemente fue el que hicieron Urano y Neptuno. Pero Urano y Neptuno lo hicieron una sola vez. Se encontraron, se afectaron y Neptuno se salió, Urano se metió y siguieron en sus órbitas nuevas. Estos lo hacen cada 4 años, porque cada 4 años se encuentran. Y hay lunas que se llaman lunas lagrangianas. Por ejemplo, Dione tiene una luna en su punto de Lagrange número 4, que es Helene, y en su punto de Lagrange número 5, que es Polideuces. Entonces, Helene, Polideuces y Dione van en fila. Dione en la mitad y Helene y Polideuces adelante y atrás. E igual sucede con Tetis. Tetis tiene 2 lunas lagrangianas que son Telesto y Calipso. Estas son cosas curiosas que suceden entre las lunas de Saturno. Aquí, por ejemplo, vemos a Pan y a Daphne que abrieron una brecha entre los anillos. Miren, ahí está Pan metida entre los anillos, es genial. Y esto es Daphne, que a medida que se mueve genera estas ondas en los anillos. Miren cómo afecta, digamos, el material. Pero lo mantiene ahí. Sí. ¿Perdón? Los nombres. ¿A qué te refieres con que se repite? No. No, este es Calipso.
Calipso. Exacto, es distinta. Pan y Dafne metidas entre los anillos, una cosa increíble, ¿no? Miren esta foto de Cassini. Pan tiene 100 metros, es una cosa chiquita. La luna más famosa de Saturno, obviamente, es Titán. Titán es una luna que tiene una atmósfera gruesa de nitrógeno y de metano, y la presión atmosférica en la superficie de Titán es 1,5 veces la presión atmosférica de la Tierra. Eso hace que podamos tener metano líquido. El único lugar del sistema solar, además de la Tierra, con un líquido sobre su superficie, es Titán. O sea, permanente, pero este es metano líquido. Sí, porque en el lado o en Europa el agua sale, pero inmediatamente se congela. En cambio aquí mantenemos metano líquido, que además tiene un ciclo de metano. Hay lagos de metano del tamaño del lago superior, miren esto. Es un océano de metano comparado en Titán, y el metano forma nubes y llueve metano, entonces hay todo un ciclo de metano, igual que un ciclo de agua en la Tierra. Y obviamente pues Titán ha sido objeto de estudio porque la atmósfera es rica en materiales orgánicos, y Hawkins, que es esta. ¡Ay! Se le cayó algo. Juepucha. Ve. Bueno, ok. Se le cayó algo. Cassini envió a Hawkins, descendió en la atmósfera de Titán y pues hasta la superficie de Titán. Hay muy pocos cuerpos del sistema solar de los que nosotros tenemos fotos de la superficie de Venus, de Marte y de Titán. No hemos descendido en ninguna otra superficie. Ah, bueno, un par de asteroides, en Eros, etc. Pero de cosas grandes, Venus, Marte y Titán. No hemos descendido sobre la superficie de ningún otro lugar. Es genial. No, esto es por contraste. Esto es color falso. Claro. No sé, yo realmente no sé de qué color es el metano líquido. Debe ser incoloro. Lo que pasa es que son fotos para poder determinar el límite del lago, ¿entiendes? ¿Ah? No, y ni siquiera la profundidad, eso simplemente ni siquiera sabemos de qué profundidad es. Pueden ser lagos de baja profundidad, pero lo que sabemos es que eso está líquido, ¿entiendes? Es material líquido sobre la superficie de otro mundo en el sistema solar. Urano, que ya vimos, tiene 26 lunas de Shakespeare. La otra es Ariel, que está en el rizo robado, pero Umbriel, Belinda, también están en todas las obras de Shakespeare, Sueño de una noche de verano, etcétera, etcétera. Aquí están fotografiados por el BLT, y aquí está Oberon, Ariel, Puck, que es una enana, Miranda, Portia, Umbriel y Titania, fotografiados con Urano. Esta fotografía es espectacular, ¿no? Bellísima. Aquí están las principales. Miranda, que parece que la golpearon y la volvieron a pegar. Ariel, no, Ariel es esta. Miren las imágenes, no, digamos, los accidentes geográficos que tienen Miranda y Ariel. Miren estas fallas en Ariel, es una cosa increíble. Esta es Umbriel, esta es Titania, que es la más grande, y luego está Oberon, que es la segunda. ¿De qué están hechas? De agua y roca, sobre todo de hielo. Y Neptuno, que tiene unas cuantas enanas, la más grande es Tritón, excepto Tritón, las demás lunas de Neptuno, que en total tiene 14, recuerden, son pequeñas lunas irregulares. Tiene 6 al interior de Tritón, hasta luego, 6 al exterior de la órbita de Tritón, y hay otras 2 más pequeñas. Estas son fotos del Voyager. Obviamente las mejores fotos de las lunas de Neptuno. Está Proteo, Larisa, Nereida, Galatea, Náyade, Despina, Thalassa, entre algunas, y obviamente Tritón, que es gigantesca. Tritón es un objeto transneptuniano atrapado. O sea, háganse de cuenta que Plutón se pasó muy cerquita y fue atrapado por Tritón. En Tritón hay geysers de nitrógeno líquido. Geysers de nitrógeno líquido que emiten chorros hasta 8 kilómetros de altura, y que a 8 kilómetros de altura son desviados
por vientos la atmósfera de Tritón. Tritón tiene una atmósfera tenue también de oxígeno, causada exactamente igual que sucede en Ganímedes, y estos chorros se ven desviados. Es genial. Es, además de Io y la Tierra, el único lugar que se conoce en el sistema solar que tiene actividad volcánica. Pero los volcanes en Tritón son volcanes, son criovolcanes, criogénicos. Es el calor interno y la marea gravitacional generada por Neptuno. Pero además, claro, imagínense, nitrógeno líquido, estamos a menos 190 grados. Y hay volcanes, o sea, uno pensaría, pues claro, lo que pasa es que a esa temperatura el nitrógeno se licúa y sale por presión exactamente igual. No es lava caliente, es lava helada. Genial. Pero por la diferencia de temperatura, la cosa es distinta, claro. Esta es la colección de rocas de la Tierra, por lo menos de las más grandes, desde la Tierra, pasando por Venus, Marte. Mire dónde están Ganímedes y Tetán. Ganímedes y Tetán están por delante de Mercurio. Luego está Calisto, Io, nuestra Luna, Europa, Tritón. Plutón es más chiquito que Tritón. Por eso también entendemos que Tritón probablemente sea un objeto transneptuniano, atrapado. Titania, Oberon, Rea, Japeto, Caronte, Umbriel, Ariel, Taioni, Tetis, Encelado, Miranda, Proteo, Mimas, Nereida, y bueno, de ahí para allá ya no caben en el afiche. Queridos míos, última pregunta y nos vamos. La foto con las naves espaciales. Sí. Vengan pues. Contesten la tercera pregunta, tomamos la foto para montarla en la página y montarla en todas las redes sociales.